gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas noches, bienvenidos a su culto de familias en Victoria. Alabanza número 100, en nuestro himnario cantamos a nuestro Dios Jesús, el buen pastor. Cante conmigo a nuestro Dios con mucho gozo, al Señor Jesucristo. Vamos. Jesús el buen pastor, mostrando su tierno amor, del vil abismo me sacó, su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos él enderezó. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión, andando con Jesús por senda de gozo y luz, el mundo pierde su atracción. Ya pertenezco a Él y anhelo servirle fiel, el mundo es vana ilusión. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud, solo no quiero estar a tu lado. Vamos. Llévame, oh Salvador, a la celestial estrofa número 3. Con Cristo moraré y siempre le cantaré por toda la eternidad. De reyes es el rey, tributo le brindaré, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro precioso Dios. Entregamos este momento a nuestro Señor. Bendito Dios, gracias le damos por esta noche que nos permite. Gracias por su inmensa y maravillosa misericordia. Gracias por poder llegar una vez más hasta la comodidad de los hogares de nuestros hermanos a través de la Iglesia del Aire, a través de esta plataforma. Bendecimos su nombre por la oportunidad de la vida, por el privilegio del servicio, por el privilegio de poder cantarle alabanzas con júbilo al que merece toda honra y toda gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Queremos suplicarle, Padre Santo, de manera especial por este momento, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, que podamos exaltar su precioso nombre, que podamos glorificarle como solo usted lo merece. Gracias por sus bondades, gracias por cada una de las bendiciones, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a través de la Iglesia del Aire. Le voy a suplicar ahí donde está que corra por su himnario, que tenga su himnario a la mano. Vamos a cantar una alabanza más a nuestro Dios. Vamos a cantarle al que merece toda exaltación. Todo lo que respira, dice el Salmo, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a cantar la alabanza número 92 y después vamos a pasar al tema que vamos a desarrollar esta noche. Alabanza número 92 en su himnario, en nuestro himnario, Cristo nuestro jefe. Cantamos al Señor. Vamos. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid, nunca vencer. Vamos. Si Él nos dice ir, a su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció y le seguiremos. Adelante, adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con estrofa número 3. Vamos. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal y le seguiremos fiel. Adelante, adelante.
es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. Gloria sea nuestro Dios. Y así es, cualquier victoria solo la podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que se conectan en la Iglesia del Aire. Vamos a cantar esta alabanza una vez más. Mire que en Cristo hemos sido declarados más que vencedores por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza 92, le cantamos con gozo a nuestro Dios, porque Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación. Vamos. Cristo nuestro jefe nos lleva a ir, nunca venceremos si Él nos dice ir. Aun su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos bien. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor. Adelante, canta ya su Rey, la victoria es cierta. Estrofa número 2, vamos. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y le seguiremos bien. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor. Adelante, canta ya su Rey, la victoria es cierta. Estrofa número 3. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal, si le seguiremos fiel. Adelante es la orden, adelante, adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su Rey, la victoria es cierta con el Rey. Gloria a nuestro Dios. Así es, cada victoria del cristiano es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amados hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de la Iglesia del Aire. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante siempre para la iglesia cristiana. Que nosotros hablemos de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la deidad de Cristo. Es muy importante porque cada versículo, cada palabra o texto que nosotros leemos de la palabra de nuestro Dios nos ayuda a poder fundamentar nuestra fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias de verdad por estar nuevamente con nosotros acá a través de la Iglesia del Aire. Nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como servidores, como siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da el privilegio, la oportunidad de poder predicar su preciosa palabra, de poder compartir o llevar un mensaje de esperanza a través de estos medios, como lo es la plataforma de Facebook. Así que, sin más preámbulo, le voy a suplicar que en el servicio que celebramos el día de hoy, de Familias en Victoria, vaya por favor conmigo a su Biblia y busque por favor el Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1 únicamente. Salmos 14, 1. ¿Y de qué vamos a estar hablando esta noche? Vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios en la persona de Cristo. Es decir, la semana anterior hablábamos de manera generalizada acerca de los atributos de Dios, de aquellas características que son exclusivas de nuestro Dios. Este día, de igual manera, vamos a darle continuidad al tema que estuvimos desarrollando el lunes anterior, pero ahora vamos a verlo reflejado por medio de la palabra de nuestro Dios acerca de la persona de Cristo. Así que, si usted tiene, por favor, conmigo el libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1, le voy a suplicar que lo pueda leer conmigo, como con reverencia, como siempre lo hacemos. También quiero pedirle de todo corazón y con mucho amor que comparta nuestras transmisiones, que comparta cada servicio que se desarrolla a través de nuestra iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cujatlán, como los diferentes servicios a los cuales usted se conecta también para escuchar de la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Les recuerdo que nosotros como hijos de Dios no nos avergonzamos del Evangelio, ¿verdad? Hay muchas otras personas que les gusta, por ejemplo, defender a los políticos y no les da pena compartir sus situaciones de política, sus problemas. Hay otras personas que hablan acerca de su negocio en las redes sociales y no les da ningún temor compartir, no les da vergüenza compartir porque son proyectos muy personales.
Pero nosotros como cristianos debemos compartir la fe en el Señor, porque nosotros por eso hemos sido llamados hijos de Dios, cristianos, porque nosotros seguimos a Cristo y promulgamos la fe en el Señor. El tema de la noche es atributos de Dios en la persona de Cristo. El versículo 1 del capítulo 14 de Salmos lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. El versículo dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bendito Dios, gracias por este momento que nos da, por su misericordia y por su bondad. Entregamos este momento de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente muy buenas noches a cada uno de ustedes que se conectan acá a través de la Iglesia del Aire, y qué privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes esta noche. Bien, el tema que vamos a continuar, como ya les mencioné, es atributos de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y quiero introducir de esta manera. Recuerda usted que el lunes anterior hablábamos que la Biblia da por sentada la existencia de nuestro Dios. Es decir, que cuando decíamos el lunes anterior, que cuando la Biblia habla de Dios, lo hace del presupuesto de que Dios existe. En la Biblia no se preocupa por probar la existencia de Dios. Así de simple y así de sencillo. La Biblia habla de Dios, pero da por sentado de que Dios existe. Ahora, le digo esto porque en el camino nosotros nos vamos a encontrar a personas que se esfuerzan por negar la existencia de nuestro Dios. Y de hecho de eso habla el Salmo que recién leímos en el capítulo 14, en la primera sección del versículo, donde dice, este versículo dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice un necio, una persona necia. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿O por qué la palabra enseña esto? Porque mire, la naturaleza misma, también dice la palabra, da testimonio de que existe un creador. Es decir, que la naturaleza, todo lo que vemos a nuestro alrededor, da a entender, es decir, comprueba de que existe una persona, un ser todopoderoso que creó todo lo que existe, todo lo que nos rodea. Ahora, aún así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio, una persona que en hipótesis dice ser atea o dice ser agnóstica. Ahora bien, cuando estas personas lo dicen así, lo dicen bajo el supuesto de que en la ciencia no se ha comprobado la existencia de nuestro Dios. A través de la ciencia no se ha comprobado la existencia de Dios. Pero a estas personas también nosotros podemos contraargumentarles diciéndoles que tampoco se ha probado de que Dios no exista. Así de simple. Si ellos dicen, bueno, Dios no se ha probado científicamente de que exista, lo mismo nosotros podemos contraargumentarles y decirles, miren, tampoco la ciencia puede negar por sus limitaciones de que Dios no exista. Ahora, todo lo contrario, ¿verdad? Cuando avanzan los días, cuando han avanzado los años, de hecho en estos últimos 100 años de toda la historia de la humanidad, las mismas ciencias se han encargado de comprobar, mire qué hermoso esto, la veracidad de este libro tan maravilloso. Existen muchas ciencias que lo confirman, como la arqueología, entre otras ciencias que podemos mencionar esta noche, pero la misma ciencia se va encargando de comprobar la veracidad de esta Biblia y va dejando burlado a aquellas personas necias que dicen que Dios no existe. Es decir, que sí, la Biblia está permitiendo a través de la ciencia de que se confirme todo lo que dice la preciosa palabra de nuestro Dios. Ahora bien, nosotros no dejamos de creer en la ciencia, pero sí, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos y creemos que nuestro principal fundamento es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, le digo esto porque todo lo que nos rodea, amados hermanos, indudablemente no ha surgido de la nada. Y hay otra ciencia que, por cierto, hay una hipótesis que, por cierto, menciona eso. Todo lo que existe a nuestro alrededor tiene una causa, ¿verdad? Es decir, ha sido creado por algo. Y ese algo, nosotros, lo digo con mucho respeto, es nuestro Dios. Nuestro Dios es el creador. Y si nosotros queremos encontrar referencias acerca de lo que yo le estoy diciendo, en ningún otro lugar lo vamos a encontrar, sino únicamente en la Biblia. Entonces, recién leímos nosotros Salmos capítulo 14, versículo 1. Esta noche, le repito, estamos hablando acerca de los atributos de Dios encontrados en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y eso lo dice la Biblia. Ahora, a causa de las malas interpretaciones, existen muchas sectas que niegan la deidad de Jesús o que niegan la deidad de Cristo. De manera generalizada yo le menciono algunas, así rapidito, que son las más comunes. Por ejemplo, están entre ellos los mormones. Los mormones no creen que Jesús sea Dios.
los testigos de Jehová, los que practican el Islam o los que practican incluso el judaísmo no creen que Jesús es Dios, pero en la Biblia nosotros encontramos, ¿verdad?, registrado de que la palabra enseña de que Jesucristo, que el Espíritu Santo o el Padre son Dios y son uno o es uno solo. Ahora, este día continuamos el estudio, como le mencionaba, de los atributos de nuestro Dios. Y mencionábamos el lunes anterior que cuando nos referimos a atributos nos referimos a características que son exclusivas de Dios. Es decir, detalles que solamente Dios tiene, atributos que únicamente Dios tiene. Por ejemplo, nosotros como humanos sabemos que tenemos un límite, que tenemos ciertas incapacidades. Por ejemplo, decíamos el lunes anterior que nosotros no tenemos ese atributo que le pertenece solamente a Dios, como lo es la omnipresencia. Es decir, Dios sí puede estar en todo lugar. Ningún otro ser que existe o que haya sido creado en el universo de parte de Dios tiene este tipo de atributos. Los atributos que mencionábamos el lunes anterior, que han sido denominados por los teólogos como atributos incomunicables o atributos o características exclusivas de Dios. Ahora, existen muchas formas doctrinales que nosotros podemos usar para probar la deidad de Cristo o para poder probar que Jesús es Dios. Muchos métodos. Esta noche, si bien es cierto, no estamos hablando acerca de la Trinidad, sí vamos a hablar acerca de atributos que le pertenecen a Dios y que como Jesús es Dios, entonces obviamente nuestro Señor Jesucristo los tiene. Y en primer lugar, quiero hacer mención de este atributo que le pertenece únicamente a Dios, que encontramos en la persona de Jesús, el cual es el atributo de la aceidad. El atributo de la aceidad. Quiero que se vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Recordemos que la Biblia está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así lo mencionamos. Váyase conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Capítulo 5 y vamos a leer el versículo 26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El cuarto libro del Nuevo Testamento. El capítulo 5, versículo 26. El primer atributo que vamos a mencionar, que encontramos en la persona de Jesús, es el atributo de la aceidad. También el lunes anterior hablábamos acerca de esto, pero mire lo que enseña Juan 5, 26. Dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, que el Padre, la fuente de su propia existencia es Él mismo, el Padre. Mire lo que dice la segunda sección del versículo 26. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Al Hijo el tener vida en sí mismo. El lunes anterior mencionábamos que la aceidad consiste en que la fuente de la existencia de Dios es Él mismo. Es decir, es Dios. La fuente de su propia existencia es Dios. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, de hecho en mi Biblia, se la acerco así, mire, aparecen unas letritas en rojo. Esta versión es muy bonita porque las palabras de Jesús aparecen resaltadas en color rojo. Y este versículo 5:26 del Evangelio de Juan, específicamente nuestro Señor Jesucristo está hablando de sí mismo. Y Él dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque tiene el atributo de la aceidad, agregó al versículo, así también el Hijo, es decir, yo, dice Jesús, ¿verdad? Tengo vida en sí mismo. En el sentido de que yo no dependo de nadie, mi fuente de existencia soy yo mismo, porque tengo el atributo de la aceidad. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 26. Él dice, yo soy la fuente de mi propia existencia. Cualquier creación que usted pueda ver, por ejemplo, por acá yo tengo un himnario. Esto es parte de las cosas que Dios ha permitido que sean recreadas por la misma creación de Dios, ¿verdad? Los árboles, los pajaritos, cualquier cosa que usted pueda ver que sea obviamente visible, y lo digo así porque así lo dice el texto, o invisible, ha sido creada de parte de Dios. Pero a Dios nadie lo ha creado porque Él existe por sí mismo. A eso se refiere el atributo de la aceidad, y es un atributo que nosotros encontramos en la persona de Jesús. Es decir, que el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo, porque obviamente el Padre y el Hijo son uno. Eso también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. El Hijo es la fuente de su propia existencia, y de eso menciona el Evangelio, como le mencionaba, capítulo 5, versículo 26. Todo lo que existe fue causado por Él, y lo que existe tiene una causa, y la causa ha sido el poder y la magnificencia de nuestro precioso Dios. Cualquier cosa que usted vea a su alrededor ha sido creada por nuestro Dios,
¿verdad? Pero a Dios nadie lo creó, porque Dios es la fuente de su propia existencia. De eso trata el atributo exclusivo de Dios, o una característica exclusiva de Dios, conocido como el atributo de la aceidad. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo que fue creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, como Dios es un Dios eterno, Él en algún momento decidió hacer toda la creación que nosotros hoy podemos ver, o por lo menos la que podemos ver hasta nuestras limitaciones, han sido creadas por Él. Pero nuestro Dios no depende de nada, porque la fuente de su existencia es sí misma, y su naturaleza es eterna, naturaleza contraria a nuestra, la cual obviamente tiene un principio, y también obviamente esta naturaleza va a tener un fin. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese atributo que le pertenece a Dios, el cual es la aceidad. Número 1. Número 2, la Biblia también registra otro atributo, entre otros muchos. Voy a tratar de mencionar lo más que pueda. Otro atributo que la Biblia registra es la omnipotencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el segundo atributo que vamos a estudiar esta noche. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, el que es conocido como el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. En este versículo encontramos registrado el atributo, la característica de la omnipotencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, ni siquiera estamos diciendo nosotros, para aquellas sectas, ¿verdad? Miren, aquí, ¿cómo decirle? Lo que estamos ahorita mencionando es que todos estos atributos que pertenecen al Padre, ¿verdad? Porque obviamente todos nosotros sabemos que el Padre o Jehová es Dios, pero muchas de estas sectas se están preocupando por negar la deidad en Cristo, o negar la deidad en el Espíritu Santo. Incluso estas sectas se atreven a decir lo siguiente, dicen ellos: bueno, si destruimos la doctrina de la deidad de Cristo, ya no es necesario tratar la doctrina del Espíritu Santo, obviamente, porque se cae la doctrina de la Trinidad. Así lo enseñan estas sectas. Pero mire, qué curioso es que nosotros, si leemos o meditamos en la palabra y la estudiamos con mucho amor, con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo nos puede dar luz de todos estos atributos que nosotros sabemos que pertenecen a Dios, y que los encontramos en la persona de Cristo o en la persona de Jesús, porque Jesús, la Biblia dice que Jesús es Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire cómo termina el versículo. El texto está hablando explícitamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, y al final de este versículo dice: el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire qué bonito lo que enseña la palabra de manera sencilla. Esto lo puede encontrar usted en cualquier Biblia. En cualquier Biblia usted puede encontrar este registro donde hace mención de que de Jesucristo, Apocalipsis 1.8 está diciendo de que Jesucristo, o Jesús, el que ha de venir, es el Todopoderoso. Es decir, tiene el atributo o la característica de ser omnipotente, porque Jesús es Dios. Decíamos el lunes anterior que la omnipotencia, en el concepto más cercano, más fácil de definir, decíamos que es que Dios tiene el poder para hacer todo lo que es conforme a su naturaleza y a su carácter. Ojo, que normalmente cuando nosotros hablamos acerca del atributo de Dios llamado la omnipotencia, nosotros decimos: ¿por qué Dios es omnipotente? Decimos nosotros: porque Dios es todopoderoso. Y ahí cerramos el concepto. Pero este concepto habla un poco más acerca de la naturaleza de Dios, porque dice: la omnipotencia significa de que Dios tiene poder para hacer todo lo que es conforme a su naturaleza y a su carácter. Ojo con eso. Dios tiene el poder, o todo el poder, para hacer todo lo que es conforme a su naturaleza y a su carácter. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, claro, por supuesto, Dios todo lo puede, pero de repente una persona le puede preguntar ahí: entonces Dios puede mentir. Claro que podría mentir. Sin embargo, por su naturaleza y por su carácter, Él se limita
a practicar la mentira, porque obviamente nosotros sabemos que Dios es santo, Dios es justo y Dios no se complace, y mucho menos en su naturaleza divina, en su carácter divino. Obviamente Él no haría algo como esto, lo que es la mentira, lo cual en su omnipotencia por supuesto que podría hacerlo, pero obviamente hay ciertas cosas en las cuales Él se rige respecto a su naturaleza o a su carácter divino. Yo creo que es necesario que no dejemos tan vago el concepto de que cuando nos referimos a la omnipotencia de Dios, nos referimos a que Él es todopoderoso, sino al hecho de que Dios tiene poder para hacer todo conforme a su naturaleza y a su carácter. Entonces, lo que significa es que Dios nunca se agota ni desmaya de ejercer su carácter o su poder. Es decir, es omnipotente, y en la Biblia nosotros encontramos registrado en el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, de que cuando la Biblia habla de Jesús, también se refiere de Jesús o de la persona de Cristo como el Todopoderoso, porque obviamente Jesús es Dios. Jesucristo, nuestro Dios, es Dios. Entonces, ahí en el versículo 8 dice, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, lo cual en Apocalipsis es un simbolismo de la eternidad de Dios, y todavía hace énfasis en ese mismo versículo donde dice, el que es y el que era. Y una de las cosas que no pueden refutar estas famosas sectas es que dicen, no, aquí no se refiere a que Cristo sea todopoderoso, porque ellos dicen, algunas partes habla de Cristo y algunas partes habla de Dios. Imagínense cómo se esfuerzan por tergiversar la palabra de nuestro Dios. Pero obviamente nosotros sabemos que la Biblia, es decir, la Biblia se enlaza toda. Yo no puedo decir algo solo por decirlo, yo debo comprobarlo a través de la Biblia, y obviamente debe concatenar. Cada versículo no está por gusto, cada versículo tiene su propósito, y la Biblia por sí sola da luz de lo que nosotros debemos conocer acerca de nuestro grande y poderoso Dios. Entonces, cuando una persona dice, bueno, mira, aquí no está hablando de Cristo, dicen, este versículo 8 no está hablando de Cristo, porque más de alguno le va a salir y le va a insistir. Entonces usted le puede decir, pero mire qué curioso, porque en el versículo 8 dice, 1:8 de Apocalipsis dice, el que es y el que era, es decir, referido al Eterno. ¿Y quién es el Eterno? El Padre Celestial, pero también Cristo. Y que ha de venir. Y usted le puede preguntar, ¿y quién es el que va a venir? Sino nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? En la segunda venida, ¿quién es el que va a venir? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, del cual termina coma, el Todopoderoso. Es decir, este versículo habla claramente acerca de la deidad de Cristo, porque le atribuye esta característica o este atributo incomunicable de la omnipotencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más podemos mencionar de la omnipotencia en la persona de Jesús? En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dice tener toda autoridad, es decir, todo el poder. Vaya conmigo a Mateo 28, rapidito. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio. Mateo 28, capítulo 18. Mira lo que dice, rapidito. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda. Mateo, Marcos, el primer libro. Vamos a ver, Mateo 28 le dije. Mateo 28, 18. Dice lo siguiente, mire. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira cómo dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que más me encanta es que dice, toda potestad es dada en el cielo, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo está hablando claramente después de la resurrección, cuando ya se les ha presentado a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Yo tengo todo el poder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente soy Dios. Es decir, está reconociendo su omnipotencia, esta característica exclusiva de Dios, la cual es la omnipotencia, porque pertenece obviamente a su naturaleza divina. ¿Y qué más les puedo decir? Pues bueno, algunas personas dicen, no, lo que este versículo está enseñando, dicen, esperen que está haciendo algo de frío aquí en esta zona. Dice, lo que este versículo, porque ya me he topado con algunos, por ejemplo, testigos de Jehová que me dicen, mire, este versículo está diciendo de que Dios le ha cedido una parte de su poder a nuestro Señor Jesucristo, y por eso Jesús decía esto que usted acaba de escuchar en el versículo, toda potestad. Imagínense cómo se esfuerzan por negar la existencia o la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Pero esto es fácil este argumento se les cae fácilmente a través de la palabra, porque no solo está este versículo, hay muchos otros que hablan acerca de la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagamos una pequeña analogía, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, yo tengo 32 años ya estoy pateando el alambre. Y también tengo a mi bebé, el cual tiene 3 años, un poquito más, 3 años, un poquito más. Entonces, no porque él sea más chico y yo ya estoy algo grandote, pues de edad, porque no de estatura, no porque yo sea más grande y él sea más chico significa de que él es menos humano que yo. Tenemos la misma naturaleza. Ambos somos hombres, ambos somos humanos. Él es pequeño y yo tengo un poquito más de edad, pero ambos tenemos la misma naturaleza. Ambos somos humanos. Entonces, es un ejemplo muy absurdo, pero si hablamos de Dios, explícitamente de Dios, ¿verdad? No porque en la Biblia nosotros encontremos registrado que cuando se habla de Jesús, en muchos de los versículos, a Jesús se le dice el Hijo de Dios y al Padre se le conoce como el Todopoderoso, el Eterno, no por eso signifique que ellos tienen naturalezas distintas o naturalezas inferiores. Al contrario, la Biblia enseña a través de todos los libros que nosotros encontramos registrados en su palabra de que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina porque el Padre y el Hijo son uno, lo dice Juan 10:30. Juan capítulo 10, versículos se han olvidado. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 10 usted lo encuentra, creo que es el versículo 28. Pero el punto es que ahí usted encuentra registrado de que el Padre y el Hijo son uno. La razón es que el Padre y el Hijo es o son Dios, es Dios. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Bueno, y usted puede leer a través de la palabra también, amados hermanos, que a través de los milagros, la resurrección, entre las muchas cosas que el Señor Jesucristo enseñó, por las cuales muchas personas creyeron y fueron salvas, mostraron o dieron evidencia de que nuestro Señor Jesús tenía este atributo de la omnipotencia, de que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Atributo número 2. Hemos hablado hasta el momento acerca de la aceidad, un atributo que consiste en que la fuente de la existencia de Dios es Él mismo. Y lo leímos en Juan 5:26. Jesús es la fuente de su propia existencia. El segundo atributo que hemos leído es el atributo de la omnipotencia en la persona de Jesús. Y lo hemos encontrado registrado en el versículo 1:8 de Apocalipsis. Hay muchos más versículos, pero quiero avanzar lo más que pueda con el tema. Vamos a estudiar el tercer atributo exclusivo de Dios, conocido como la omnisciencia, el cual se encuentra registrado en la Biblia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que se vaya conmigo nuevamente al Evangelio de Juan. Me gusta usar mucho Juan, amados hermanos, porque en Juan, obviamente sabemos que el que escribió el Evangelio es el discípulo amado, y es una persona que vio, o sea, él fue un testigo ocular de todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él prácticamente está dando testimonio a través del Evangelio o en Apocalipsis o en sus cartas acerca de todo lo que él conoció de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y él por eso claramente dice Jesús es Dios. ¿Y cómo? A través de varios versículos donde él expresa claramente atributos que son exclusivos de Dios, pero que nosotros podemos leer o encontramos registrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le dije el Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Encontramos el atributo de la omnisciencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro Señor Jesucristo es Dios. El 2:23, mire lo que dice. Vamos a leer del 23 al 25. Qué bonito, porque en mi Biblia dice Jesús conoce todos los hombres. Así dice mi Biblia. Y mire, versículo 23 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años, estoy leyendo otro versículo. 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía, de lo que estábamos hablando hace un momento. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mire qué bonito, qué interesante. 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía todo lo que había en el hombre. Mire qué interesante lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Es decir, el evangelista del Evangelio está diciendo, Juan está diciendo, señores, nuestro Señor Jesucristo, como tenía el atributo de la omnisciencia, no necesitaba que alguien le dijera o le descubriera el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque él los conocía todo. Es decir,
nuestro Señor Jesucristo tiene el atributo de la omnisciencia. Y decíamos que la omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios y consiste en que es el conocimiento de Dios de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. De hecho, creo que en Salmos aparece registrado que Él conoce los pensamientos que vamos a tener incluso a futuro, imagínense. ¿Por qué? Porque obviamente solo Dios tiene este tipo de características. Y en nuestro Señor Jesucristo lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 23 al 24. Todo este contexto enseña de que nuestro Señor Jesucristo dice que no necesitaba que nadie dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y voy a poner un argumento para estos, por ejemplo, estas personas que niegan la deidad de Jesús. Por ejemplo, estas personas dicen así, ¿saben qué? Jesús estaba limitado porque fue un ser creado, así lo dicen. Así es la herejía que ellos enseñan. Pero miren, aquí dice, nadie le diese testimonio del hombre. Es decir, en este versículo nosotros podemos argumentar a través, obviamente, de la palabra de que ni Dios le podía dar información del corazón de los hombres, por decirlo así. En el caso de que nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido Dios, ni Dios tenía necesidad de que le diera información, porque ahí dice nadie. Pero obviamente eso es algo absurdo. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Jesús y el Padre son uno solo, y por eso dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que Él tenía todo el conocimiento, Él todo lo sabe. Jesús hizo uso de este atributo conocido como la omnisciencia en muchas ocasiones cuando Él anduvo acá en la tierra. Es decir, Satanás no tiene esta capacidad, hermano. Satanás lo que hace es usar sus demonios o él mismo para tratar de adivinar el futuro o lo que pueda acontecer en el futuro de las personas. Adivinar. A diferencia de nuestro gran Dios, el cual lo conoce todo. Nuestro Señor Jesucristo, en este texto está hablando claramente de que Él todo lo conoce. Incluso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64, Jesús sabía quiénes serían salvos. Él sabe quiénes van a ser salvos, hermanos. Juan 6:64, mire lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Mire, y un punto ahí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y quién le había de entregar. Y mire qué interesante lo que encontramos en el 6:64 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo está diciendo, o donde Juan está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él conocía incluso de la persona que a futuro la iba a entregar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene, y tuvo, y tendrá, porque Él es Dios, el atributo de la omnisciencia, que es el conocimiento de Dios de todas las cosas pasadas, presentes o futuras. Pero ¿qué más? Nadie puede conocer a Dios, solamente Dios, porque Él es el mismo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15. Mire rapidito, este es otro versículo que encontramos que habla acerca de el atributo de la omnisciencia registrado en la persona de Jesús. Juan 10:15, mira lo que dice. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ninguno de nosotros, ningún ser creado en toda la existencia del universo conoce a Dios a cabalidad. Pero Jesús dice, yo conozco al Padre. El Padre me conoce, porque obviamente es el mismo, o son el mismo Dios. Y ahí está diciendo, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Atribuyéndose, valga la redundancia, este atributo de la omnisciencia, Incluso nosotros creo que en Apocalipsis encontramos registrado donde dice que nosotros por la eternidad vamos a conocer acerca de nuestro Dios. Por la eternidad Él nos va a seguir enseñando, porque Él es el Todopoderoso. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera nosotros, en todas las limitaciones, obviamente alcanzamos a conocer, ¿verdad? La ciencia se esfuerza y algunos científicos se esfuerzan por negar la existencia de Dios a través de la ciencia. Pero mire, argumento que se les cae, porque nosotros como hombres, amados hermanos,
podemos tocar ciertas galaxias, por decirlo así. Esto no es absurdo lo que le estoy diciendo. A través de la ciencia o por medio de la ciencia nosotros podemos hacer estudios científicos en algunos otros planetas cercanos, posiblemente la Luna, algunas estrellas a nivel telescópico, etcétera, ¿verdad? Se puede hacer, pero por más que quisieran no pueden visitar galaxias que están a años luz de nuestra Tierra. No lo pueden hacer porque somos personas limitadas. Somos personas limitadas. Entonces, con ese sencillo detalle, se les cae el argumento porque ellos no han probado, por decirlo así, o no han visitado otras galaxias. Yo sé que parece absurdo, pero así es, ¿verdad? De que ellos no han probado en otros lugares, no han hecho visitas y nunca van a poder hacer visitas en otras galaxias o en otros lugares, simple y sencillamente porque somos seres limitados. Y eso a nosotros nos impide poder confirmar, por ejemplo, de que Dios no existe, porque mientras una persona no estudie en todo el infinito de que Dios no existe, entonces no puede negar la existencia de Dios. No se puede. Y espero no haberlo enredado con lo que le acabo de decir, o espero haberme dado a entender en realidad de lo que estamos hablando. El punto es que nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia nosotros encontramos registrado de que acerca de su persona se menciona que tiene este atributo conocido como la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, vamos a ver dos más. La omnipresencia, otro atributo que nosotros encontramos registrado en la palabra de nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos al Evangelio de Juan nuevamente. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo 47 y 48. Y con estos últimos dos vamos cerrando. Juan 1, 47 y 48. El Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La omnipresencia, un atributo exclusivo de Dios. La omnipresencia. Decíamos el lunes anterior que la omnipresencia es la relación que Dios tiene con el espacio. La omnisciencia significa que Dios está presente al mismo tiempo en todos los lugares como persona, ¿verdad? Como persona. Solo Dios puede estar en todo lugar. Un niño preguntaba y lo decía también el lunes anterior, ¿o sea que Dios está en el infierno? Por supuesto, Dios está en el infierno también. Ahora, ¿cuál es el detalle que hay que aclarar? Que el infierno no afecta la naturaleza y el carácter de nuestro Dios, no lo afecta. Simple y sencillamente porque Él es todopoderoso. Aquellas personas que se van a condenar, por supuesto, por ser creación, en la eternidad, sí les va a afectar el infierno. Pero la naturaleza divina de nuestro Dios, recordemos que Dios es espíritu y a Él no le puede afectar ninguna cosa que Él haya creado. ¿Por qué? Porque volvemos al atributo de la seidad. Ninguna cosa externa puede afectar a Dios porque la fuente de su existencia es Él mismo. Es lo que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Pero en este otro atributo conocido como la omnipresencia, que significa que Dios puede estar como persona en todo lugar, ¿verdad? Lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 47 al 48. Mire lo que dice. Cuando Jesús vio a Natanael, ya conmigo, dice, cuando Jesús vio a Natanael, 47, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire qué curioso, porque también utiliza el atributo de la omnisciencia, porque dice que en ese israelita no había engaño. Versículo 48, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo así? Es decir, si estaba aquí enseñando, ¿cómo es que me vio si yo estaba a una distancia, la cual la Biblia no lo registra, pero estaban distanciados? Estaban en lugares muy, muy diferentes. Mientras nuestro Señor Jesucristo enseñaba a otras personas, o estaba en otro lugar, le dice al mismo tiempo, ¿sabes qué? Cuando estabas bajo la higuera, te vi. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo también posee este atributo por ser Dios, conocido como la omnipresencia. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? Quiero leer otro versículo que hace referencia acerca de la omnipresencia. Creo que está en Juan 14, 23. Solo déjenme confirmarlo. Juan 14, 23. Quiero ver. Vamos a ver. Bueno, sí.
Juan 14:23 habla siempre del atributo de la omnipresencia, el cual se encuentra registrado en la Biblia, hablando acerca de la persona de Jesús. 14:23 del Evangelio de Juan dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ojo con esto: y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que más me encanta es que, sabiendo nosotros que Jesús es Dios, porque tiene este atributo de la omnipresencia, porque Él está diciendo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Les dice a sus discípulos: yo les prometo que el Espíritu Santo va a venir y Él les va a guiar a toda verdad. Les estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a otras personas, y les dice: cuando la persona crea en mí, va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ellos. Pero Él habla en plural y dice: vendremos. Qué curioso, porque este es un versículo que también se puede utilizar para hablar acerca de la Trinidad, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando de sí mismo de manera plural. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vamos a venir a morar a cada corazón, porque sabemos nosotros los cristianos que nosotros somos, cada uno de nosotros conformamos la iglesia, pero la Biblia también registra o enseña de que cada persona de manera individual dice que es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿A partir de qué momento? A partir del momento que la persona es sellada por el Espíritu Santo, es decir, a partir del momento que la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, en este versículo, nuestro Señor está destacando su atributo de la omnipresencia, es decir, yo me voy a ir, pero es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, sepan de que cuando una persona crea en mí, ¿verdad? Crea en aquel que me envió, crea que yo soy Dios, vendremos, dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué? Vendremos a morar, ¿verdad?, a cada persona. ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad, porque el Padre tiene esa capacidad, porque el Espíritu Santo tiene esa capacidad. Y este versículo tan hermoso me recuerda a mí al primer versículo que la Biblia registra, el cual es uno de los versículos favoritos cuando queremos hablar acerca de la Trinidad, el cual se registra en Génesis 1:1. La mayoría lo conocemos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, obviamente en el castellano nosotros leemos: en el principio creó Dios, es decir, una palabra singular. Pero en el idioma original, en el hebreo, la palabra que se registra cuando se refiere a Dios en ese versículo dice: en el principio creó Elohim. Elohim, esa es la palabra que se utiliza para referirse a Dios, solo que en nuestra Biblia fue traducida como Dios. Pero Elohim, esta es una palabra que se utiliza para referirse a la pluralidad de Dios. Es decir, de que Dios es un Dios que se ha manifestado en tres personas. Lo que nosotros conocemos desde el año 200 después de nuestro Señor Jesucristo como la Trinidad. Que la Trinidad no es una palabra que nosotros encontramos en la Biblia, pero sí sabemos que es una palabra que un hombre conocedor de la palabra llamado Tertuliano usó para simplificar, obviamente para dar a entender al Dios trino en el cual nosotros hemos creído. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando acerca de los atributos de Dios que le pertenecen o que se registran en la Biblia acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento hemos visto a través de la palabra de que la omnisciencia, de que la omnipotencia, que significa que Él todo lo puede, de que también la aceidad, de que la omnipresencia son atributos que en la palabra se mencionan que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Son atributos de los cuales nuestro Señor Jesucristo dio a conocer que Él los tenía. Y miren, hay personas que dicen: no, hombre, es que Dios nunca... hay personas que dicen: Jesús nunca dijo ser Dios. Se atreven a decirlo de esta manera. Más adelante, y creo que con ese versículo vamos a ir terminando, encontramos un texto donde Él dice que Él se menciona: antes que Abraham fuese, yo soy. Está utilizando la misma frase que nuestro Padre usó cuando le dijo a Moisés: cuando te pregunten de parte de quién vas a decir que vas de parte del yo soy. Entonces, en el contexto obviamente de ese versículo, creo que están así en Juan 8, 58 y 59, en ese contexto, cuando los judíos escucharon que Jesús estaba atribuyendo, ¿verdad?, ser Dios, cuando Él dijo yo soy, dice que inmediatamente ellos recogieron piedras y lo quisieron matar, porque para los judíos
Los que practican el judaísmo, obviamente ellos no creen que Jesús sea Dios. No creen. Entonces ellos, cuando escucharon estas palabras dichas por boca de nuestro Señor Jesucristo, ellos recogieron piedras para querer matarlo, porque dijeron una blasfemia, porque se está haciendo igual que Dios. Mas sin embargo, nosotros podemos leer más adelante el texto y dice que Él se apartó de ellos, pero en ningún momento niega de que Él no sea Dios, ¿verdad? Pero aún así, hay muchas sectas que al día de hoy se están esforzando por negar la existencia, por negar, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos detenemos y buscamos en la palabra de Dios con facilidad, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son o es Dios. El último atributo que vamos a estudiar esta noche, atributo exclusivo de Dios, característica exclusiva de Dios, que podemos encontrar registrado en la persona de Cristo, lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, y con esto cerramos. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1.1. Juan 1.1. Miren lo que dice Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y de ese Verbo del cual está hablando dice, y el Verbo era Dios. Miren cómo comienza Juan en el primer capítulo, diciendo, ¿saben qué? Jesús es Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque, ¿quién era el Verbo? Podemos nosotros preguntar fácilmente. Juan siempre da respuesta de eso en el versículo 14 de este mismo capítulo. Juan 1.14, mire lo que dice. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y mira entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y quién es el Verbo que se hizo carne? Nuestro Señor Jesucristo, el que ha de venir, como lo decía Apocalipsis 1.8. Es decir, que lo que está diciendo en Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, está hablando de que Dios no tiene principio ni tiene fin, que Jesús, el Verbo, es eterno, un atributo exclusivo de Dios. El atributo de la eternidad es exclusivo de Dios. Ningún otro ser es eterno, porque todas las cosas que usted puede ver, invisibles o no visibles, han sido creadas por Dios. Pero el atributo de la eternidad significa de que es perpetuo, no tiene principio ni fin, su existencia nunca va a terminar y nunca tuvo principio. Dios es el autor del tiempo, pero no está condicionado a él. Y voy a ejemplificarlo de esta manera. Tengo acá la toallita. Veámoslo de esta manera. Digamos que esto es absurdo, hermano. Estas cosas son delicadas, pero lo voy a hacer así. Digamos que tenemos a nuestro Dios, el cual voy a hacer una representación, es Dios. Y Él en un momento determinado en su eternidad dijo, voy a hacer la creación, y hizo la creación. Y digamos que esta es toda la creación. Aquí están todas las galaxias y todo eso, ¿verdad? Esto es algo figurativo, por favor. Entonces, por supuesto, nuestro Dios, ¿qué le va a afectar, hermanos? La creación a Él mismo no le va a afectar. Y parte de su creación es el tiempo. El tiempo no puede afectar a nuestro Dios. El tiempo no puede limitar a nuestro Dios. Por supuesto, para nosotros como seres humanos es bien complicado entender sobre la persona de Dios, porque Él es un ser infinito. Es otro atributo que le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es infinito. Nuestra mente tiene un límite. Y yo siempre me pongo a pensar cuando quiero pensar acerca de Dios, porque a veces le salen a uno un montón de agnósticos y dicen que Dios no existe, ¿verdad? Pero uno puede empezar a analizar toda la creación y dice, bueno, ¿dónde queda el infinito? ¿Dónde termina la última galaxia? No nos da el queso, hermano, es mentira. Y con eso nosotros, de manera simple, cualquier científico puede afirmar de que tiene una mente limitada. No tenemos alcance, somos limitados. A diferencia de nuestro Dios, Él es omnipotente, el cual es el omnipresente, el cual es eterno. Y en la Biblia, en Juan 1.1, comienza hablando el discípulo amado de que en el principio era el Verbo es Dios, era Dios. Lo dice claramente. Y ese Verbo, dice, nuestro Señor Jesucristo se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. ¿Y qué más? Bueno, lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Acerca de el atributo de la eternidad que aparece registrado en la persona de Jesús. Siempre acá en el Evangelio de Juan, y con esto sí ya cierro,
en el capítulo 8, versículo 58. 8:58, mire, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Mire la frase que utiliza, la misma frase que utilizó nuestro Dios el Padre cuando Abraham le preguntó, y cuando Moisés le preguntó a Dios y le dijo, cuando me diga el faraón de parte de quién voy, de parte de quién le voy a decir, dile que va de parte del yo soy. Entonces, esta misma frase utiliza nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy, Jesús mismo. Y mire cómo es el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Es decir, no negó su deidad, no negó. Por supuesto, cuando los judíos vieron que él estaba diciendo que era Dios, o se estaba haciendo igual a Dios, dijeron, hay que matarlo porque este es un hereje. Dijeron los judíos, porque obviamente, como les digo, los judíos no creen, muchos judíos no creen que Jesús sea Dios o que Jesús es Dios. Y este fue uno de los eventos bien curiosos donde ellos quieren matarlo porque él está diciendo ser igual que Dios. Pero obviamente él no niega su deidad, simple y sencillamente se va de ellos. Entonces, hay otros versículos como por ejemplo Isaías 9:6, donde dice que él sería llamado Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, de verdad, el hijo que iba a nacer. El profeta Isaías está haciendo mención de esta profecía de la venida del Mesías en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde él está diciendo, va a venir el Eterno. Le dijo ahí que lo lea. Isaías 9:6 es uno de mis versículos favoritos también, referidos acerca de la deidad, cuando hablamos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tocamos estos temas en Familias en Victoria? Por supuesto, ¿verdad? Es simple y sencillo, hermanos. Miren, vivimos en tiempos bastante difíciles. Hay muchas personas que están negando la fe. Incluso hace varios meses salió algunas personas que decían ser pastores y que eran cristianos y que ahora se convirtieron al Islam, o que eran cristianos y que ahora están profesando ser testigos de Jehová, etcétera, etcétera. O que eran cristianos y que ahora son judaizantes. Entonces, lamentablemente, es una realidad espiritual que nosotros debemos vivir. La Biblia enseña de que en los últimos días hay mucha gente que van a apostatar, hay mucha gente que van a negar la fe. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios conozcamos más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que entendamos que Él no solamente es nuestro Salvador, Él no solamente es nuestro Redentor, sino es nuestro Dios. La Biblia enseña de que Jesús es nuestro Dios. Me aterra escuchar a personas que ridículamente dicen que oran a Dios y dicen, yo le oro al colocho. Amados hermanos, eso es algo que ni siquiera lo puedo describir, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros le debemos reverencia, temor reverente, del cual habla el proverbio, donde dice que nosotros debemos tener un temor reverente a nuestro Dios, es decir, una especie de respeto combinado con miedo, pero por lo grande que es nuestro Dios. Entre más nosotros conozcamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, mayormente o con mayor facilidad nos será, más fácil nos será poder decirle no a una tentación, más fácil nos será poder decirle no a un trabajo que nos va a alejar de Dios, más fácil nos será poder caminar rectamente ante los ojos de Dios, porque sabremos y entenderemos que lo mínimo que se merece la persona de nuestro Señor Jesucristo, que lo mínimo que se merece nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es que lo honremos. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que por sus frutos nos vamos a dar a conocer. Es decir, si yo en verdad he creído en el Señor, mis frutos van a testificar acerca de mi fe. Inclina su rostro y oramos. Bendito Dios, gracias le damos por esta noche, por su misericordia, por todo lo que nos permite hasta este día. Honramos su amor, queremos hacer las cosas bien y le damos gracias por su palabra. Padre, le damos gracias porque envió a su Hijo, nuestro Dios, por rescate de nosotros, los pecadores. No merecíamos la salvación, mas ahora por su misericordia nosotros somos salvos, por su bondad, por todo lo bueno que es nuestro gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Le pedimos perdón porque muchas veces le deshonramos, no caminamos rectamente como deberíamos hacerlo. Y esta noche queremos una vez más ponernos a cuentas con usted, pedirle perdón y suplicarle
que como lo leíamos en versículos anteriores, la promesa se ha cumplido. Hoy usted ha venido y nos ha dado ese grande y precioso privilegio de que pueda morar en nuestros corazones y ser declarados templos y morada del Espíritu Santo. Ayúdenos a hacer su voluntad, ayúdenos a testificar su precioso y su glorioso nombre. En Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y aquellas personas que todavía no le han entregado su corazón a nuestro Dios, esta es tu oportunidad. Mira de cuál Dios tan grande hemos estado hablando esta noche, acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? Primero Dios, la otra semana vamos a terminar el tema hablando acerca de los atributos de Dios que encontramos en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Digo persona porque obviamente nuestro Dios tiene atributos de personalidad. Otro tema del cual podríamos avanzar otros días, pero el punto es que si tú no le has entregado tu corazón al Señor, esta es tu oportunidad, ¿verdad? La Biblia enseña de que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Creer que Jesús un día vino a esta tierra, ¿verdad?, a entregarse como sacrificio único, acepto y agradable para el Padre, con el propósito de pagar el precio de tus pecados, precio que ninguna persona puede pagar. Ninguna persona puede salvarse por sus obras, ¿verdad? Porque si eso hubiese sido, o si así hubiese sido, si una persona se pudiese salvar por medio de sus obras, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido necesario. Pero a causa de que nosotros somos personas que constantemente fallamos, a causa de que necesitamos de un Salvador, por esa razón nuestro Dios creó un plan, y ese plan perfecto y maravilloso fue hecho, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir en esa cruz para pagar el precio de mis pecados y de tus pecados. Así que, si quieres entregarle tu vida al Señor, ora conmigo de esta manera. Di conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón esta noche. Te declaro mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Sé que te he fallado, sé que he pecado ante ti. Te invito a que vengas a morar a mi vida, que me selles con tu Espíritu Santo, que tengas misericordia de mí, para que yo pueda gozar de la eternidad contigo. Porque tú has prometido que vendrás por aquellos que crean en ti. Y yo te entrego mi vida esta noche y te hago partícipe para que tú seas mi guía, para que tú me instruyas en el camino que debo seguir, creyendo y confesando que tú eres el camino, la verdad y la vida. Esta noche creo que Jesús es mi Dios, mi Salvador, y creo que Él vino a morir y a pagar el precio de mis pecados, porque yo no lo podía hacer. Te entrego mi alma esta noche, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como iglesia, dejamos felicitarte, un fuerte abrazo, de verdad que nos alegra que le hayas entregado tu corazón a nuestro Dios. Hay una promesa en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que a partir de este día, si tú le entregaste tu corazón a Dios, a partir de este día tú eres salvo. Y no solo salvo, eres un hijo de Dios. Y la primera herencia que te da el Padre es, ¿verdad?, la salvación, la vida eterna. Te invitamos a que leas la palabra de nuestro Dios, a que nos sigas sintonizando, a que te sigas conectando con nosotros a través de la Iglesia del Aire, porque Dios sigue teniendo un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amados hermanos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de la Iglesia del Aire. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Gracias a aquellas personas que nos dan la confianza de poder orar por su familia, de poder apoyarnos los unos para los otros. Gracias a cada uno de ustedes que también nos apoyan a nosotros, ¿verdad? Les suplicamos sus oraciones por cada predicador, por cada pastor, por nuestro pastor Jaime, por cada persona que pertenece a nuestra iglesia, por cada persona que ha dispuesto su corazón para escuchar de la palabra de Dios. Y les suplico encarecidamente que oremos por todas aquellas familias que no se están congregando a través de estos medios, que no están leyendo la Biblia, que no están teniendo su comunión. Recordemos algo: seamos misericordiosos, pero también hablemos de la verdad. Recordemos que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, o se enfriaría, y eso se está cumpliendo. No todos, muchos, pero hay muchos que están lejos de Dios. Hay muchos que no quieren congregarse, y por ello debemos orar. No olvide, por favor, orar por las familias que están sufriendo. Si usted está padeciendo de salud, por favor, y no ha ido a la clínica, hágalo. Busque un médico de confianza, por favor. Tome los medicamentos. En las redes sociales aparecen muchos medicamentos, pero lo sugerible es
que usted busque un médico de confianza y este médico le pueda dar el tratamiento adecuado, porque cada caso es un caso en particular y en eso nosotros no nos metemos por el hecho de que no es esa nuestra función, no es esa nuestra habilidad. Entonces, le invitamos, por favor, que cada uno de nosotros oremos los unos por los otros, orar sin cesar, lo dice la palabra, y debemos apoyarnos de esta manera mientras nuestro Señor Jesús viene o mientras Él obviamente sigue cumpliendo su propósito en nuestra vida. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga, pasen muy buenas noches, que el Señor les bendiga.